Dios porque nuevamente nos podemos volver a ver y ahora les quiero compartir el tema, la grandeza de la humildad. Voy a dar inicio a la lectura y esta lectura se basa en Mateo 18. Acompáñenme a leerlo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Acompáñenme a orar. Señor mío, te pido bendición para que tu palabra sea expuesta de manera clara y asimismo sea escuchada con el corazón dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entendemos de este texto que para Jesús lo más importante que había que valorar de un niño era la humildad. Pudo haber dicho otro valor, sin embargo, puso por delante una característica de los niños, la humildad. Mientras sus discípulos les apuraba que los reconocieran, quizá por su servicio o quizá por lo que habían logrado, creían que tenían más puntos delante de él. Preguntaban con esmero: ¿quién será el mayor en el reino? La respuesta de él, que quizá no esperaban recibir, fue: el que se humilla como un niño, ese será el mayor. La humildad, siendo esto lo opuesto al orgullo, que en ocasiones habita en el corazón de nosotros los adultos. Los niños, aun siendo minimizados o valorados, buscan estar bien, relacionándose con otros, no importando si alguien los reconoce. ¿Pero qué es la humildad? La humildad es una virtud esencial para mantenernos en armonía con nosotros mismos y con los demás, con nuestros semejantes, respetando a nuestro prójimo, no subestimando a nadie, antes bien, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Cuando comenzamos a actuar con humildad, reconocemos que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida nueva, llena de amor y de perdón. Debemos entender la necesidad de Él, de su presencia y de la profunda y transformación que solo Él nos puede dar. Las personas humildes por lo general tienen menos conflictos en su vida diaria y por tanto disfrutan de un mejor bienestar familiar. En ocasiones no tenemos el estado de ánimo correcto porque somos nosotros mismos los que no hemos trabajado con la humildad, no le damos valor a su palabra. La palabra de Dios habla de la humildad como una actitud, como un comportamiento, una manera de pensar, una manera de ser. Una persona humilde es la que depende de Dios y se apoya de Él en cualquier decisión que toma. En el contexto de este pasaje de Mateo 18, estaban en Capernaum y los discípulos se cuestionaban entre ellos: ¿quién será el mejor? Fue entonces cuando se acercan a Jesús y lo cuestionan de manera directa preguntándole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando preparaba este tema pensé, tenemos una ardua labor, pero esta labor debe ser diaria, día a día, logrando renovar nuestra mente para que podamos llegar a ser mansos y humildes como niños y estar dispuestos a ser el menor de todos. Punto número 1, la humildad del ser. Partimos de que en este pasaje no te habla de humildad en el vestir, tampoco humildad en lo que tienes o dejas de tener, sino en la humildad en el ser, mostrar humildad. Se trata de conducta. ¿Humildad con quiénes? Con todos los que te rodean, en cualquier rol que desempeñas en la vida diaria. Un niño se convirtió en una lección objetiva en este pasaje de Mateo. El Señor Jesús no estaba hablando de regresar a la pasada niñez, sino más bien
de pasar a una vida nueva. Jesús hace otra afirmación en el Evangelio de Juan 3:3, cuando dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo importante que se enfatizó en este versículo es el nuevo nacimiento. Tienes que convertirte en un niño, en el sentido de que tienes que nacer otra vez. Aquí no te habla de una reversión, sino de una conversión. Y aquí quiero llamar tu atención. Escucha, cuando naces de nuevo, comienzas a vivir espiritualmente como un niño, y así debería de seguir siendo tu vida en Cristo. A lo largo de los años, mi vida en Cristo, solo que a veces hacemos pausas en el diario vivir, olvidando que tenemos una nueva forma de vida. Esa es la humildad de la que Jesús nos habla en este pasaje, con la cual debemos de vivir. No queriendo ser más que alguien, no creyendo que siempre tenemos la razón, aceptando que nos equivocamos, siendo accesibles con los demás. Esto no se trata de lidiar con el ego, sino de conductas, se trata de lidiar con el ego, sino de comportamiento, de conductas. Les invito a que leamos los siguientes pasajes. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos dice este versículo? Nada hagas por contienda. En otras versiones dice: nada hagas por pleito, nada hagas por enfrentamiento. ¿A qué nos invita este pasaje? En ocasiones entramos en situaciones en las que nos vamos como hilo de media, como se dice coloquialmente, y entramos en una discusión. Hay que aprender a identificar. Si las cosas ya están ásperas en una comunicación, debemos parar. Y si es necesario ceder, cedemos para no caer en pleito. Como dice su palabra, nada hagas por pleito, antes con humildad. Y en este momento recuerda, ganaremos más en el reino de los cielos cediendo, no entrando en ese enojo. La humildad también se ve reflejada en la manera en cómo nos expresamos y en cómo exponemos nuestros puntos de vista sobre cualquier tema ante los demás. Es importante recordar que no siempre tendremos la razón. Debo cuidar el cómo hablo, el cómo me dirijo a los demás. Y en este caso aplica obviamente a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestra propia mamá. Muchas veces le hablamos mejor al jefe que a los de nuestra propia casa. Cuidar hasta el cómo respondo. Vamos a ver el pasaje de Romanos 12:3. Les invito a leerlo conmigo. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí está hablando en el contexto de que cada uno es diferente, pero todos somos importantes. Cada uno es importante porque Dios repartió dones, así como los talentos, a cada uno. Por lo cual, para Dios, todos somos especiales. Ni uno es más que otro aquí en la tierra. No vanagloria. Solemos caer en comentarios como: no, si yo sé más. Eso que acabas de explicar, yo ya lo sabía. Cuidemos el cómo nos expresamos. Mis hijos tienen tantos títulos que ya no caben en la pared. Pensemos con cordura, es decir, con moderación, con prudencia de uno mismo y de los nuestros, recordando que es Dios quien le toca el papel de exaltarnos. Punto número 2. Pasemos al siguiente punto. La llave de la humildad, el perdón. Reitero,
La llave de la humildad, el perdón. Este es un aspecto no menos importante. De hecho, van de la mano, el perdón con la humildad. Es difícil pensar que una persona es humilde cuando no hemos aprendido a soportar una ofensa. ¿Qué nos dice Efesios 4:2? Vamos a leerlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, soportándonos con paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Significa calma, significa tranquilidad para esperar sin quejarse. Eso es lo que tenemos que vivir. No siempre serán tiempos fáciles, ni circunstancias llevaderas. En algunas ocasiones recibirás un comentario que no te agrada o una mala actitud que no esperabas. Pero debemos recordar lo que dice su palabra, soportando en amor. Colosenses 3, versículos 12 y 13, dicen lo siguiente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Nuevamente aquí te habla del perdón, que va ligada con la humildad. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Repito, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros cuando tengamos queja contra otro. Ese es nuestro deber, así lo dice su palabra. O entonces me pregunto, si no sabemos perdonar, ¿qué le estamos predicando a la gente? ¿A qué lo invitamos a la iglesia? ¿Por qué evangelizar? Si ni siquiera entiendo el concepto de perdonar, no hay opción. ¿Cómo no perdonar si de eso se tratan las buenas nuevas en el reino de Dios? ¿Por qué no perdonar si Él me perdonó a mí, te perdonó a ti? De manera que las acciones que tengan con nosotros no son acumulables, no las debemos de acumular. Debemos de ir con el pensamiento de que Dios nos pide que perdonemos constantemente, es decir, día a día. De manera que aquí no aplica que digas, en 1840 Juanito me hizo esto, y ese mismo Juanito en 1900 me dijo aquello. Y ese Juanito resulta que es tu esposo, tu hermano, tu hijo o incluso tu mamá, a los cuales ya les llevas una lista larga de ofensas que te han hecho. Ustedes me podrán decir, uy, eso se dice muy fácil, pero a ver, hazlo tú. Eso que tú no vives con esa persona, con él o con ella. Tú no soportas, tú no escuchas cómo me habla. Me podrías seguir diciendo y diciendo situaciones que vives. Por eso, para que podamos lograr eso, no es lo que te diga yo. Te comparto lo que dice su palabra. Porque yo también lo estoy aprendiendo. Dios nos deja la clave en su palabra. Solo en 2 pasitos. Para que puedas perdonar, antes debes recordar que eres escogida de Dios. Por lo tanto, eres especial para Él. Y Él te dice, en esas situaciones debes de actuar con humildad. Cuando te encuentres en esa circunstancia difícil, recuerda actuar como escogida de Dios. Porque tú, en cada cosa que hagas o en cada reacción que tengas, así representas a Dios. Yolanda, lo representas tú con tu boca. Y lo representas tú con tu persona. Sin darte cuenta, podemos dañar a alguien. Alguien que te escucha diría, no, y eso que ella conoce de Dios y así habla, y así se comunica con sus seres, así, ¿para qué voy a la iglesia? Podemos encontrarnos en esta situación sin darnos cuenta. Si hasta este punto aún dices, ya entendí, pero es muy difícil, incluso yo también ya lo he leído,
pero no somos perfectos. Y pues eso creemos que nos justifica. Te invito a que leas conmigo Mateo 11, 28 y 29. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra versión dice: los que están preocupados, los que están agotados, los que están cansados. 29 versículo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No quisieras encontrarte en esa situación cuando te sientes tan acorralado? El yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo de Cristo? Simplemente se refiere al nexo con que el Señor quiere mantenernos unidos a Él. El objetivo solamente es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo en oración, lo acabamos de leer, pero también ser como Él, manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para tener descanso en tu alma. No hay como vivir en paz con todos los que nos rodean. Y pues más aún con los de casa, los que viven con nosotros, con los del trabajo, con los de la iglesia. Dice: venid a mí. Hay circunstancias que las llevamos más allá de lo sencillo que pudieron ser, porque no resolvimos a tiempo, no resolvimos con humildad. Llámese divorcio, problemas con un hermano, diferencias con los hijos, porque no quisimos ceder, no quisimos perdonar, porque decidimos escoger responder con el orgullo, porque es más fácil. Y se nos olvidó que ahí, ante esa situación, nos prueba Dios. ¿Qué tanto decidimos vestirnos con humildad, viviendo como hijos de Dios dignamente, como Él quiere vernos, viendo a los demás como superiores a mí mismo? Punto número 3, la grandeza de la humildad. Cuando decidas vestirte con humildad, porque así lo dice su palabra, que te vistas, hazlo con todo el temor a Dios, de lo que voy a hacer, de cómo voy a actuar, de qué decisión voy a tomar. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede a la humildad. Recuerda que Dios te va a honrar, es una promesa, pero antes de la honra debe haber humildad. Recuerda que el que se humilla será exaltado. La pregunta con la que iniciamos este tema fue la que hicieron sus apóstoles a Jesús: Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Tú puedes ser, yo puedo ser. Termino leyendo nuevamente el versículo 4 del texto base, porque ahora toma mayor sentido a nuestras vidas después de haber leído los capítulos anteriores. La respuesta fue así: cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. De tal manera que la grandeza en el reino de los cielos es vivir en humildad aquí en la tierra. Leo nuevamente: de tal manera que la grandeza en el reino de los cielos es vivir en humildad aquí en la tierra. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, que por medio del Espíritu Santo podamos renovar nuestros pensamientos y así poder vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.